Si nos ponemos a observar desde esos brazos robóticos que ensamblan autos con una precisión casi hipnótica hasta el mecanismo que saca la bandeja de una consola, el mundo está de verdad lleno de movimiento diseñado. Cada giro, cada empuje, esa trayectoria perfecta, nada de eso es casualidad, es el resultado de un área de la ingeniería súper creativa. Hoy justo vamos a desmenuzar la ciencia detrás de cómo se diseña el movimiento perfecto. Muy bien, vamos a entrarle al tema. La disciplina que hace posible todo esto se llama síntesis cinemática. Y, en palabras sencillas, es el arte de inventar un mecanismo desde una hoja en blanco. Pero ojo, el objetivo no es que se vea de cierta manera, sino que se mueva de una manera muy específica para cumplir una tarea. Es, digamos, como ser un coreógrafo, pero para máquinas. Esta es la pregunta del millón, la que la síntesis cinemática busca responder. Y la respuesta, que es bastante elegante, se resume en entender el movimiento no como un solo problema, sino como 3 desafíos bien distintos, cada uno con sus propias reglas y sus propios objetivos. Para entenderlo mejor, vamos a desglosar estas 3 tareas clave en el diseño de mecanismos. Vamos a ir de lo más simple y directo a lo más complejo y, la verdad, lo más poderoso. Empecemos con la generación de funciones. Aquí la meta es simple pero fundamental. Queremos que un movimiento de entrada genere, de forma totalmente predecible, un movimiento de salida. Entonces, el punto clave es este. Es una relación de causa y efecto, pero puramente mecánica. O sea, si yo giro esta manivela a 30 grados, quiero que aquella otra palanca se mueva, no sé, exactamente 5 centímetros. Pensemos en el acelerador de un coche. Se pisa el pedal a una cierta distancia y el motor responde con una cantidad específica de revoluciones. Es una función directa, 1 a 1. Ahora, lo que es fascinante de esta idea es que básicamente convierte el mecanismo en una ecuación en movimiento. La máquina se vuelve la encarnación física de una función matemática. Esa relación de y igual a f de x deja de ser algo abstracto en un pizarrón y se convierte en engranajes y palancas que le ejecutan en el mundo real. ¡Es increíble! Y claro, este principio está en todos lados. Desde las levas que abren y cierran las válvulas de un motor con una sincronización perfecta, hasta el viejo velocímetro de aguja, donde la velocidad de las ruedas se traduce en el ángulo preciso de la aguja que vemos en el tablero. Muy bien, vamos a subirle un poquito el nivel de complejidad. ¿Qué pasa si ya no nos importa tanto la relación entre dos movimientos, sino el camino exacto que sigue un punto en el espacio? Aquí el objetivo ya es más ambicioso. Queremos diseñar un mecanismo donde un punto específico, digamos la punta de una herramienta, dibuje una curva que ya definimos. La clave aquí, y es una distinción bien importante, es que solo nos importa la ruta de ese punto. El ejemplo perfecto es un limpiaparabrisas. Lo único que importa es que el borde de la goma siga la curva del cristal para limpiarlo. La orientación del brazo en cada momento es secundaria. Lo que importa es la trayectoria. Y esto lo ilustra súper bien. El trabajo del ingeniero aquí es crear todo un sistema de barras que fuerce a un punto a pasar, sí o sí, por estas coordenadas. Es como jugar a conecta los puntos pero con metal y movimiento. A esto se les conoce como los puntos de precisión que definen el camino que queremos. Esto es absolutamente vital para la automatización. Imaginemos una máquina que cose un patrón específico o un robot que aplica un cordón de pegamento a lo largo de una forma compleja. Bueno, pues la punta de la aguja o de la boquilla tiene que seguir esa trayectoria con precisión milimétrica para que el trabajo quede bien hecho. Y ahora sí, llegamos al desafío definitivo, el más completo de los 3, que se conoce como guía de cuerpos rígidos o a veces generación de movimiento. Este es el problema más general y complejo, porque literal lo controla todo. Ya no se trata solo de mover un puntito a lo largo de una línea, no. Se trata de mover un objeto entero, controlando no solo dónde está, sino también cómo está orientado en cada momento. Algo tan simple como tomar una taza de café. No solo la movemos de la mesa a la boca, esa es la posición, sino que la mantenemos derecha para no derramar nada. Esa es la orientación. Eso, en esencia, es la guía de cuerpos rígidos. Esta imagen es un ejemplo perfecto. El mecanismo no solo está deslizando la pieza de un lugar a otro, hay que fijarse bien cómo la caja se inclina a propósito mientras se mueve. El mecanismo está diseñado para recoger la pieza en una orientación, moverla y dejarla en otra orientación completamente diferente para el siguiente paso del proceso. Y bueno, aquí es donde vemos automatización más sofisticada. Un robot industrial que pone un chip en una tarjeta madre debe controlar su posición a nivel de micras y su orientación a una fracción de grado. O algo más cercano, el mecanismo de la cajuela de un coche, que tiene que levantar y rotar la puerta para que no golpee la carrocería al abrirse. Ok, para que todo esto quede bien amarrado, vamos a juntar los 3 conceptos y ver claramente cómo se comparan y cómo va aumentando la complejidad. Esta tabla lo deja clarísimo. Empezamos con la generación de funciones, una relación simple de causa y efecto, como el acelerador.
Luego, la generación de trayectorias, controlar el caminito de un punto, como el limpiaparabrisas. Y al final, la guía de cuerpos rígidos, el control total, posición y orientación, como levantar la taza de café. Se ve perfectamente cómo va subiendo la complejidad y el nivel de control que necesitamos. Y aquí está lo más bonito de todo esto. A pesar de lo complejo que es el problema más difícil, el de la guía de cuerpos rígidos, la solución muchas veces está en uno de los mecanismos más simples que existen, el mecanismo de 4 barras. Es un ejemplo perfecto de la elegancia en la ingeniería, una solución súper simple y poderosa para un problema increíblemente complejo. Y para cerrar, una pregunta para reflexionar. Para diseñar el tren de aterrizaje de un dron que tiene que salir de un compartimento y colocarse justo para aterrizar, ¿qué problema estamos resolviendo? ¿Será suficiente con correlacionar la rotación de un motor con el ángulo de la pata? ¿O necesitamos que la punta de la pata siga un camino específico para no chocar? O más bien, necesitamos controlar la posición y la orientación de toda la estructura para que se despliegue y se trabe de forma segura. La respuesta nos dice todo sobre el poder de pensar en el movimiento de la manera correcta.